Volver a la objetividad, duele mucho. Creo que hay que ser objetivo, duela lo que duela. La situación, como vos sabés mejor que todos, es grave. Sabe que tiene que tomar unas medidas, así no se puede seguir. Tomar medidas, tomás. No podés si no tomamos nada por capricho, ¿no? Por lo del COVID, no, estoy aterrado. Aterrado, cada vez tengo más pánico, aterrado. Me toca ver si tengo fiebre, qué sé yo qué, y yo nunca me contagié de nada. Yo creo que ni una gripe tuve. Gracias a Dios, hasta ahora por lo menos. Aterrado, pero más por ustedes. Todos le dijeron que no vayan en cuarentena a Rosario, se putearon ahí, ¿a dónde era? Mar del Plata, no vengas acá, no vengas a Pinamar. Es raro. Mucho del fracaso de la Argentina este año tiene que ver con el COVID. Sí. Estamos discutiendo qué conviene, porque eso cualquiera lo puede decir, no es quién tiene razón y quién la tiene más larga acá, como dicen todos. Si yo te digo que no, te gané la pulsada política, olvídate de eso, estamos todos en peligro. Yo lo que estoy discutiendo es si es válido que los pibes salgan porque el virus está afuera, a cualquier lado. Pero que te digan salgan, liberemos todo mientras la gente se muere, uno puede creer que realmente eran enloquecidos. Ese era Mauro Viale. Desde el primer día, creo, de esta cuarentena que nos confinó la pandemia, porque siempre aclaró, siempre fue tan lógico, aclarando que la cuarentena en sí no era algo que sucedía, sino que tenía que ver como efecto, como herramienta que el gobierno había utilizado para tratar de paliar la pandemia. Fue objetivo, fue claro, fue muy humano, transmitió el temor espantoso que le provocaba este virus por él, por los suyos, por los pibes que tenían que salir. Se murió Mauro Viale. No creo nunca que haya muertes que puedan servir para algo, en esta cosa utilitaria de la muerte o que pueda dejar un legado más allá del enorme legado periodístico que hoy esta señal y América lo han llorado y lo han recordado tal como se merecía, sino que dejó otro legado y que hoy lo están viendo de alguna manera y por supuesto creo que lo hizo sin querer, pero que tiene que ver con que a veces hace falta, insisto, es una contradicción en esto que estoy diciendo de no hace falta que se muera alguien para que entendamos. Bueno, parece que esta vez hizo falta. Mírennos a los tres. Mírenlo a Javier Calvo, a Jairo Strache, a todos los cámaras que están acá en el estudio, a Nicolás Trota, que está también, que nos acompaña, ministro de Educación de la Nación. Estamos haciendo el programa con barbijo. Y probablemente ustedes del otro lado nos digan, pero hace 1 año y 2 meses, vamos ya de esto. 1 año y 1 mes. 1 año y 1 mes, gracias. Y no se les ocurrió. Y la verdad que hoy sentimos un particular miedo. Yo les voy a contar algo que me pasó personal. Esta mañana me suspendieron algunas reuniones que tenía. No tenía ganas de ir a ninguna y le pido disculpas a quienes están del otro lado y saben que tenía que asistir a estos encuentros, pero tuvieron mucha más responsabilidad que yo, que tenía que ver con trabajo, por supuesto, pero que lo primero que me plantearon fue, ¿te parece? Nos vamos a reunir en una oficina con las ventanas abiertas, mirá lo que pasó con Mauro. Veo mucha gente con miedo, y a veces el miedo, a diferencia de lo que piensan muchos colegas, es lo que te permite estar alerta y reaccionar. Yo tengo, y agradezco que esté Nicolás Trota acá, porque me parece que hablarlo desde lo personal humaniza, y esto también es algo que mostró Viale. Yo tengo sensaciones muy encontradas con el tema de los colegios. Por supuesto que creo que tiene que ser lo último que cierra y lo primero que abre. Ahora, me da mucho miedo mandar a mis hijas al colegio. Entiendo que están en un ámbito cuidado, le vamos a mostrar números. Quiero que Trota me diga de la cantidad de información que yo tengo, si efectivamente el nivel de contagios es muy bajo o el nivel de contagios es muy alto, como hay quienes muestran, por lo menos en Europa, donde están pidiendo que se vuelvan a cerrar. Entiendo que se pueda manejar dentro del colegio, y los colegios hacen esfuerzos tremendos para que los chicos mantengan el distanciamiento, en los recreos no se saquen los barbijos, no se acerquen para hablar, no compartan esto que le veníamos enseñando siempre, compartitoras, no compartas absolutamente nada. Ahora, por otro lado, también sé lo que pasa después. Salen del colegio y hay juntadas. Vos me podés decir, bueno, también habría juntadas si no fuesen al colegio. Después nos va a contar Jairo, y me pasó, digo, vos no tenés hijos tan chicos, pero... Sí, no creas, sí, de adolescentes, sí, de secundario. De secundaria. De papás que decidieron enviar notas a los colegios diciendo que habían tomado como decisión personal de la casa frente a esto que está sucediendo hoy en la ciudad, y ahí tengo los números, otra vez récord, cada vez que venimos dando números es un número
33.000 y pico, ¿no? Llegamos. 3.300 casos en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, ya con cierto impacto en la provincia sobre lo que fue Semana Santa. Y la verdad que estos números te hacen pensar, y si los que podemos nos encerramos en casa como nos están pidiendo. Ahora, todo lo que me estoy preguntando yo, la verdad que no tiene mucho sentido. Lo que a mí me importa hoy es un poco, primero, compartir esto. Y volver a insistir con que no necesariamente tiene una connotación negativa tener miedo. A veces te mantiene alerta, a veces evita que te relajes, como efectivamente la sociedad argentina en algún momento se relajó, porque si no, no estaríamos con estos números, independientemente de la cepa, la británica, la de Manaos, que ya hay circulación. Esto significa que en la provincia de Buenos Aires hay gente que no viajó ni a Brasil ni a Gran Bretaña y sin embargo tiene esa cepa. Lo que importa es que está preguntándose hoy el gobierno. Ahora Javier nos va a contar de las reuniones claves y de los momentos realmente muy álgidos que se están viviendo en las máximas escalas de decisión. Pero falta la máxima. Yo les puedo contar cuál es la posición y Javier lo va a hacer probablemente. Y la escucharon acá el otro día que vino en exclusiva, se sentó. Fue de las primeras de usar, de quedarse con el barbijo en un estudio, ¿no? Exactamente, Carla Bisotti cuando nos visitó la semana pasada. Carla Bisotti, Fernán Quirós, Daniel Goyán, el propio Nicolás Kreplak, viceministro de Salud, con un peso enorme, enorme dentro de los planteos que se hacen en la provincia de Buenos Aires. El propio Fernán Quirós, buenas líneas, y esta es una apreciación personal, buenas líneas en el manejo de salud y en las propuestas que se estuvieron haciendo. Propuestas que difieren en día, pero la idea de cerrar está. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa arriba? ¿Quién decide arriba? Otra vez volvemos, y sigan poniendo nombres, puede faltar la reta, ahí pongan los nombres que quieran. Se pueden sentar, pueden discutir, pueden elaborar ideas, propuestas. Pero, ¿qué pasa con Alberto Fernández? ¿Qué es lo que va a decidir Alberto Fernández? En algún momento alguna decisión va a tener que tomar. Me decía hoy un íntimo amigo del presidente, colaborador de hace décadas, que al presidente le queda, textual, una bala de plata y que el momento de usarla es ahora. Todos pueden estar de acuerdo en estas líneas que decimos de manejo de la pandemia. Ahora hay alguien que finalmente, como cualquier guerra, y acá estamos librando una guerra claramente, tiene que tomar la decisión final. Ese es Alberto Fernández, y lo que queremos saber, además de cómo está, porque se vienen dando partes, porque también está transitando el COVID, ¿qué es lo que va a decidir? ¿Javi? Mira, claramente el presidente, por la información que nosotros tenemos, no quiere cerrar. Quiere evitar el cierre total parecido al del 20 de marzo del año pasado. Por motivos básicamente no sanitarios, lo venimos contando acá, sino sobre todo socioeconómicos, que incluye la salud mental de muchos argentinos y argentinas que después de un año de cuarentena no toleran volver a encerrarse. Ahora, en materia sanitaria, hoy hubo una reunión que vos contabas hace un ratito por Zoom de los 3 ministros de salud, Carla Bisotti, Nacional, Daniel Goyán, Provincia de Buenos Aires, y Fernán Quirós, de la Ciudad de Buenos Aires, y básicamente ahí hay acuerdos de que hay que hacer más restricciones, particularmente de circulación, porque el problema es la circulación comunitaria que está alcanzando esta segunda ola. Y ahí, perdóname, le vamos a preguntar a Trota, que está acá, que está sentado y que está con nosotros, también cuánto tiene que ver esta decisión del cierre de las escuelas con una cuestión de circulación, porque se mueven un montón de mamás, de papás, de tíos, de hermanos que acompañan y que llevan y que traen a los chicos. Mira, particularmente en esas reuniones, y sobre todo la que se dio hoy, pasada las 18:30, en donde estuvieron buena parte de las gente que más peso tiene alrededor de Alberto Fernández en el gabinete, empezando por Santiago Cafiero,
jefe de gabinete, Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, Guado de Pedro, Bisotti, la asesora Arroyo, Nicolini, Daniel Arroyo, Sabina Frederick, Sabina Frederick de Seguridad. ¿Y de Economía? Bueno, de Economía no había nadie. Pero todo esto, y perdóname que te diga El algo, Ministerio de Javi, Economía, teniendo en cuenta que Guzmán está en Europa, sí. Debe haber y otra hay gente que puede. mucho run dentro del gobierno, fuera del gobierno respecto a la continuidad de Martín Guzmán. Y cuando planteé, pero ¿cómo de Economía no había nadie? La fuente confiable del gobierno me dijo, no, sí había gente de Economía. ¿Y quién estaba? Todesca. Fue la respuesta. Y déjame simplemente que te diga, antes de pasar a hablar ahora con nuestro primer invitado, que a mí esta idea de volvernos a encerrar me parece que como manera de comunicar es errada. Y no digo, te lo digo para tratar de pensar cómo lo hacemos. También tenemos que aprender nosotros la manera en la cual nos referimos a estas situaciones. Porque no nos están encerrando, sino realmente me parece que caemos en el discurso de una derecha muy peligrosa, con las que estamos muchos de nosotros muy enojados por la irresponsabilidad tremenda, que parece que hay una decisión de un Estado paternalista que busca ganar, digamos, cierto, o hacer un juego electoral encerrándonos, quitándonos las libertades. Con estos números y con la proyección de números que hoy está manejando, que no te la voy a contar a vos, dentro de estas reuniones, ¿a vos te parece que lo que estamos hablando es volver a encerrarnos? Yo, y no quiero dar nombres porque no me quiero, realmente hoy no me quiero pelear con nadie, pero volver a encerrarnos es algo que podríamos escuchar, digo, de muchos dirigentes de la oposición o del libertarismo o de como quiera llamarlo. Yo no creo que sea volver a encerrarnos. Creo que tiene que ver con una lógica que ahora nos va a explicar Jairo, pero que tiene que ver con cuidar la actividad productiva, que se pueda sostener el trabajo con protocolo en las fábricas, se puede sostener. Ahora, sí, los que no tienen que estar circulando, que eviten circular si pueden hacerlo. Lo que pasa, Romina, es que lo que están planteando... No es con vos, ¿eh? No, yo te lo tomo, pero voy a tratar de explicar a qué le llama cierre, a qué le llaman cierre, sobre todo el Comité Asesor de Científicos, de Infectólogos, que es básicamente a más restricciones para evitar los traslados, la circulación, no pasa por las escuelas y pasa muchas veces con actividades comerciales, no necesariamente productivas, pero en la matriz argentina hoy del consumo y de la actividad económica hay una parte de producción, pero hay una parte que es comercial. Y entonces, bares, gimnasios... Los llamados comercios no esenciales. Exactamente. Son un poco los apuntados y lo que se está pidiendo, lo que se está demandando. La provincia de Buenos Aires ahí levanta una bandera muy fuerte. Siempre a lo largo de este año han sido más duros en las propuestas que el gobierno nacional a veces, y sobre todo que la ciudad de Buenos Aires, es que durante 2 semanas se hagan estos cierres. Cierres que lo llaman cierres focalizados. Que ustedes sepan el día que abren y el día que cierran. Exactamente. Para hacer eso, ¿por qué el gobierno frena o se frena, o ciertas áreas del gobierno, empezando por el propio presidente de la Nación, pone un freno? Porque para hacer eso necesitan ampliar la idea que tenían respecto a las ayudas económicas. Para hacer eso se necesita plata y plata no hay. Sí, yo te diría incluso 2 conceptos que me dijo alguien muy importante del negocio de la salud que habla con el gobierno. Necesitan cierre fuerte, focalizado, pero cierre fuerte con inicio y final, con 2 variables clave aseguradas. Plata para la ayuda y vacunas para que cuando vos cerrás, el que se queda en la casa y sacrifica ingresos vea que tiene que ver con que mientras tanto están vacunando. Si vos tenés vacunas, que es muy difícil asegurar en el mundo el cronograma de entregas, hoy la buena noticia es que se acelera la vacunación un día, pero la mala es que eso te acorta el horizonte de vacunas. Totalmente. Y si no sabes el próximo embarque, cerrás y de golpe no podés mostrar que estás vacunando. Bueno, vacunas y plata para el que se quede en la casa. 2 componentes clave que, como dice Javi, van atados a la idea de, bueno, cierro desde tal día a tal día, pero en el mientras tanto hay plata que por ahora, después lo vamos a detallar, no está claro que la vaya a ver en la magnitud que igual hubo el año pasado. Insisto, Jairo, ¿quién decide? ¿Quién decide? La ciudad de Buenos Aires dice, dame 10 días más. El dramatismo es tal
que la ciudad dice, dame 10 días más para ver cómo sigue impactando esto, los números, los famosos números de Semana Santa, si logramos, hay más, ahora vamos a hablar con un médico, si hay más contagio pero menos letalidad, qué es lo que está pasando. Y desde el gobierno dicen, no tenemos esos 10 días. A ver si entienden el dramatismo. El equipo médico, buenísimo, que tiene la ciudad de Buenos Aires, dice, hasta dentro de 10 días no vamos a tocar nada. Y la provincia de Buenos Aires decía, ¿se acuerdan que estaba Carlos Bianco, jefe de gabinete, diciendo esto sin dudarlo? No le tembló ni el pulso ni la voz, decía esto, ¿se acuerdan? Pero eventualmente si hay que tomar medidas más duras, nosotros lo vamos a hacer. La verdad que lo hicimos el año pasado y si es necesario hacerlo este año, repito, ojalá que no, pero no nos va a temblar el pulso. No te va a temblar el pulso, no, digo, nada. no están especulando. Para nada. No nos va a temblar el pulso para nada. Eso es lo que está dispuesto a hacer la provincia de Buenos Aires si fuese por Axel Kicillof y su gente, lo dijo también el ministro Goyán, cerrarían el día de mañana. Le vamos a preguntar a Trota también sobre este tema de las escuelas, de dejar la libertad a las escuelas para que puedan decidir los distritos si cierran o no. Y mientras tanto, la ciudad de Buenos Aires diciendo dame 10 días y todos esperando a ver el decisor mayor, el que tiene que tomar la última decisión, esa bala de plata de la que le hablan su amigo de hace 40 años y su asesor y la persona que tiene más cerca, que le dice, Alberto, tenés una bala, la tenés que usar ahora porque no sabemos cómo van a estar los números en 3, 4, 5 o 6 días. Hablábamos de esto que nos enojaba y que tenía que ver con la desinformación. La verdad que no hacemos mucho enojándonos, sino tratando de informar. Y a partir de la muerte tremenda que impactó de manera espantosa, creo que esto que nos están viendo, que algunos pueden llamar una sobreactuación, tiene que ver con esto. Me encantaría que vean el estudio. Todos con barbijo, todos volviendo a esos primeros momentos donde había que cuidarse y mucho. ¿Por qué? Porque es verdad, hoy me decía Jairo, el impacto de alguien que se despide un viernes en excelentes condiciones, saluda a su audiencia, se despide hasta el domingo y el domingo la próxima noticia es que está muerto. Por supuesto le mandamos nuestro abrazo más profundo a Johnny, amigo y quien fuese compañero de esta casa. Pero el impacto también trajo desinformación. Y lo primero, digo, vamos a hacer como un picado de preguntas a alguien que sabe para evitar justamente, digo, el lugar que no ocupa la información, lo ocupa la especulación y lo ocupan los vivos de siempre. Para tratar de evitar eso vamos a ir a la fuente y a preguntar. Estamos con Gonzalo Pérez Márquez, médico infectólogo y pediatra, por eso es importante el día que está Nicolás Trota acá sentado con nosotros. Doctor Romina Mangel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, primero quería preguntarle, digo, parte de lo que se están preguntando muchos y que muchos aprovechaban también, que tenía que ver con poner en duda la vacuna en tanto y cuanto pueda generar un efecto adverso al punto tal de que genere la muerte en alguien, como en el caso, decían algunos, de Mauro Viale, que después de vacunarse a los 3 o 4 días termina falleciendo. No, eso hay que descartarlo de raíz. O sea, no... Habrá que ver bien qué fue lo que pasó con Mauro Viale, una persona sana. Este tipo de evolución en el COVID lo hemos visto bastante. No es lo más común, pero se ve. Perdón, doctor, ¿los casos fulminantes sí. es algo que se ve bastante? Se ven, no, a ver, si vos pensás en la gran mayoría de gente que se contagia con el SARS-CoV-2, la gran mayoría tienen la enfermedad sintomática o muy leve. Eso no lo tenemos que olvidar. Por eso se disemina tan rápido y por eso circula tan rápido en gente que ni siquiera sabe que lo tiene. Eso no hay que olvidárselo porque si uno termina pensando que todos los casos son graves. Sin embargo, como esto pasa en toda la población a la vez, muchos casos graves se dan todos a la vez. Y entonces eso es lo que pasa, que termina saturándose el sistema de salud y empezás a ver casos raros seguidos, porque claro, todo el mundo está en contacto con la enfermedad. Entonces, esos casos raros que se ven cada tanto, que son cuadros fulminantes, una forma de decir, obviamente, pero que tienen que ver con eventos, no solo con el típico de la cascada de citoquinas, que es un proceso inflamatorio que a veces también es bastante rápido, sino a veces con miocarditis, o sea, afecciones del corazón directamente, o con eventos trombóticos, como parecería ser este caso, lo que se ha nombrado la coagulación intravascular diseminada, que son eventos que a veces se gatillan por el virus, que son mucho más graves y que pueden llevar a la muerte. Entonces, pero pensar dejamos, que esto fue por la vacuna afuera, no tiene sentido. Por eso, dejamos afuera cualquier discusión vinculada, digamos, a que la vacuna puede tener como un efecto, pues, digo, podía tener algunos efectos, pero nunca, digamos, como efecto la muerte.
Digo, para ser muy clara. No, hay que ser bien claro en esto. Sí, totalmente no. Descartemos de la conversación de la muerte de Mauro Viale el tema de la vacuna. Doctor, quería preguntarle, aprovechando que está el ministro de Educación, Nicolás Trota, sentado acá con nosotros, otros números que se dieron en esta segunda ola de la pandemia, segunda ola o segunda pandemia o tsunami, como lo llama Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, que tiene que ver con que las edades fueron bajando, que ya no son los mayores de 65 o de 80 años, y también el impacto que empieza a verse, dígame por favor si esto es así, en chicos. Hasta ahora entendíamos que o los chicos no contagian, o los chicos son asintomáticos, o los chicos no se internan, y ahora aparecen internaciones donde se ven menores y sobre todo se ve, digamos, una población entre 35 y 50 años. Sí, en todas las edades se ha visto un aumento muy importante respecto al año pasado incluso. Es verdad que se está dinamizando muchísimo la epidemia en las edades más jóvenes. En los chicos siempre vimos casos, ¿sí? En general muy leves, la mayoría asintomáticos, pero sí contagian, ellos contagiaban, siempre contagiaron, es verdad que con cargas virales más bajas probablemente, pero sí se está viendo mucho aumento en la franja etaria de niños, niñas y adolescentes. Ahora, probablemente, y eso ustedes ahora lo van a hablar con el ministro seguramente, tenga que ver más que con la presencialidad adentro de la escuela, que si ahí se cumplen bien los protocolos, probablemente el contagio sea bajísimo, es con la dinámica que puede haber alrededor de la presencialidad de los chicos y después irse a la casa un compañero, los padres y madres reuniéndose. Y esto estamos hablando incluso de primaria, pero si lo pensás en secundaria, los chicos ya se reúnen solos. Entonces, esa dinámica se suma a todo lo demás, no es que eso solamente es lo que dinamiza. Con las famosas juntadas. Ahora, doctor, aprovechando, perdón si es desprolijo, pero Trota me va a entender. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por haber venido. Con lo que dice, digamos, el doctor, ¿qué te genera? Digo, pues te da muy poco margen de maniobra. Si no es en el colegio, pero es en la juntada, pero los chicos efectivamente se están contagiando más, va a haber un reclamo concreto del cierre de las escuelas que no tiene que ver con las escuelas. Bueno, entonces tenemos que poner el foco en aquellos lugares donde los especialistas nos marcan que se está reproduciendo el virus. Pero, por ejemplo, dice en las juntadas, ¿no? Decía el doctor, los chicos de secundario cuando se juntan afuera, cuando llevas a un compañerito. Vos hablabas, Romina, del miedo, ¿no? Y el miedo nos hace calcular los comportamientos también. Entonces, nosotros tenemos espacios cuidados, ¿no? Hablaban de la fábrica o hablaban de una escuela, donde hay protocolos estrictos, que muchos criticaban que eran muy rígidos y que había que flexibilizar, y nosotros dijimos que no, que había que sostenerlo porque se venían momentos complejos. Entonces el foco lo tenemos que poner como padres, ¿no? Como madres, como comunidad educativa, en restringir toda vinculación fuera del horario escolar, porque eso es lo que genera aumentar la posibilidad de circulación. Y si la circulación del COVID aumenta, por supuesto eso termina impactando en el resto de los órdenes de nuestra vida. Hoy lo que se está planteando, y ustedes lo analizaban, si hay que reducir la circulación en algunos lugares de la Argentina, porque también hay que remarcar que es un país extenso y la realidad es muy diversa, por supuesto, si hay que reducir la circulación, eso puede afectar la presencialidad, que hoy no es absoluta, porque es una presencialidad restringida, sí la puede afectar. Ahora, no puede ser lo primero que se afecte en ese sentido la presencialidad en la escuela, cuando todos nos dicen que en lo social, en lo recreativo, está la mayoría de los contagios. Y al mismo tiempo, si nosotros decimos hay que restringir esta presencialidad ya restringida en cuanto a la temporalidad, no quiere decir que haya un cierre de la escuela. Podemos pasar a menor presencialidad mientras vamos viendo cómo va mejorando la realidad epidemiológica, que son las pautas que aprobamos hace varios meses en el Consejo Federal. Pero Nicolás, digamos, acá estábamos, no sé si está el doctor, pero estábamos viendo, bueno, no es en el colegio, es en los lugares, digamos, de recreación, donde se van a tomar algo los chicos. Uno como padre, ahí el Estado, digamos, puede decidir cerrar o no, pero como padre puede decirle del colegio a casa, de casa al colegio. Ahora, la movilidad que implica, digamos, porque los chicos, el doctor es así, digamos, como decía también el ministro, la escuela puede ser muy cuidada, pero si después se van a ir a la esquina todos a tomar un café, bueno, los chicos a tomar alguna gaseosa. A tomar una chocolatada. Tampoco, claro. Me parece que ya no toman chocolate. Pero bueno, a tomar algo, se van los chicos y se juntan. La verdad que todo el esfuerzo deja de tener sentido. Sí, coincido 100% con lo que dice el ministro. Tenemos que cuidar la presencialidad, entonces a eso le tenemos que cortar toda la circulación que no sea necesaria para la presencialidad dentro de los colegios. Yo estoy seguro, y en eso hay que transmitir tranquilidad, que en todos los lugares que sean protegidos, en donde se puedan cumplir protocolos y los protocolos se lleven a cabo adecuadamente, no va a haber una circulación alta del virus. Eso lo podemos
revertir tranquilamente. El tema es todo el resto de la circulación. Entonces, lo que queremos es proteger la presencialidad de los chicos, y en eso coincido, como coincide también la Sociedad Argentina de Pediatría. Me parece que lo que hay que hacer es frenar todo aquello que sea anexo. Y en eso es parte de la población. Yo estoy seguro, el sistema sanitario está al borde del colapso y no deberíamos esperar a tener un fallecido cercano, a alguien que fallezca en la casa o en una ambulancia, para darnos cuenta que hay que frenar con todo tipo de reunión social que no sea imprescindible o que no sea protocolizada. Me parece que eso ya es una cuestión que, más allá de las conductas que se vayan a tomar, la población general me parece que ya se tiene que dar cuenta que esto de esta manera no va, o que la única manera, si no, de restringir la circulación va a ser tener que cerrar todo 14 días de una, lo más rápido posible, porque si no, nos vamos a quedar esperando y no va a pasar ni una cosa ni la otra. Bueno, esa fue una de las opciones que hoy se planteó en la reunión de gabinete, sin los colegios, digamos. Estos 14 días sería cerrar todo sin los colegios o cerrar todo, como en Francia, con los colegios. No, lo que se está planteando es, puede haber, primero, una cuestión es la región metropolitana de Buenos Aires, otra cuestión es el resto de la jurisdicción. ¿En el AMBA podría cerrarse todo? Lo que se ha conversado es que puede estar la posibilidad en algunos distritos que se pueda pasar a una reducción de la presencialidad, pero no el cierre de la actividad escolar. Está descartado el cierre, no hay un número, te lo pregunto. La decisión final, también tenemos que dejarlo en claro, a partir de todo lo que se ha construido, es de cada jurisdicción. El gobernador, la gobernadora es la que más sabe cuál es la realidad epidemiológica, y no podemos tomar ni a la Argentina como un todo, ni a cada provincia como un todo, porque hay realidades diferentes hacia adentro de una misma jurisdicción. Entonces, cada jurisdicción debe tomar la decisión priorizando la presencialidad cuidada en la escuela, analizando que no sea la escuela la primera en sufrir ningún esquema de restricción, y a partir de allí tomar cada una de las decisiones. Que también la presencialidad como una salida optativa existe, porque uno agarra el chat de madres y padres del colegio y explota, de mucha gente que quería la presencialidad hasta hace poco, que dice, che, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos? ¿No lo mandamos? Bueno, pero yo ahí, lo planteaba el doctor, nosotros esto lo discutimos con los especialistas, ninguna decisión se vincula al deseo que queremos presencialidad, se vincula a la evidencia. Y hoy, en abril del 2021, quiero ser claro, sabemos mucho más de lo que sabíamos en la incertidumbre absoluta de marzo del 2020, nosotros y el mundo. Y la evidencia nos confirma que hay lugares de muy bajo riesgo porque se cumplen los protocolos. Ahí está la escuela. Hay otros lugares, ¿no?, que están muy vinculados a nuestra vida cotidiana, que lo vemos a veces cuando quizás no existe la vocación de las jurisdicciones de fiscalizar. Restaurantes que están abarrotados, bares que ocurre lo mismo. Veíamos imágenes el fin de semana, inclusive, en un momento donde estamos todos los días con casos récord en la Argentina, que no se toma la conciencia social del cuidado. Entonces, ¿vamos a penalizar la escuela porque no cumplimos responsablemente los cuidados en otros ámbitos? Ahora, que lo hablábamos con la ciudad, yo lo hablaba con los dirigentes de las organizaciones sindicales, docentes. Si hay que tomar decisiones para reducir la circulación en un distrito en particular, ¿eso puede afectar la escuela? Sí, no en un cierre absoluto. Pero en esto que preguntabas, Jairo, que me parece que es muy importante, yo te muestro y digo al doctor también, le pregunto, porque algunos por ahí hasta piden algún tipo de certificado, no lo sé, quiero que me lo aclaren los dos, la cantidad de papás y mamás que se despiden de alguna manera diciendo, yo por ahora guardo a mis chicos, no los mando al colegio, nos volveremos a encontrar cuando los números sean mejores, digamos. Romina, pero ahí tenemos que... Pero lo pueden hacer, lo que te decía Jairo, es, digamos, yo no puedo dejar de mandarla al colegio. Nosotros queremos sostener la obligatoriedad del sistema educativo. Hoy es obligatoria. Sí, comprendemos los temores de las familias y, como decís vos, el temor también implica una reflexión colectiva. Hay estudiantes que están eximidos de la obligatoriedad y hay que sumar la responsabilidad de la escuela en la continuidad educativa a distancia, aquellos que son un grupo de riesgo o aquellos que conviven con alguna persona en grupo de riesgo, y eso estuvo desde el primer día. Ahora, el esfuerzo es un esfuerzo colectivo y creo que todos tenemos que ser conscientes que hay espacios cuidados que por supuesto implican un enorme desafío y hay otro espacio que no lo son. Yo entiendo, pero ayúdame con esto como mamá. Ayúdame con esto como mamá. Si yo decidiese, como alguno de los papás o como cuenta Jairo, mañana no mandar a mis chicas al colegio, y no tengo no tienen, por suerte, digamos, no tienen una comorbilidad, no viven con nadie de riesgo, se les cuenta la falta, digamos, ¿cómo yo la verdad no quiero tratar de entender esto? Yo entiendo el temor de las familias. No quieren mañana mandarlo. Yo entiendo el temor de las familias, pero en el marco de la responsabilidad de cada uno de nosotros, es decir, la escuela, con protocolos, con lo que es llegar a la propia escuela,
es un espacio seguro que tenemos que intentar cuidar, ¿no? Porque los mayores riesgos nos plantean todos los especialistas. Yo no quiero opinar de un tema que no es de mi conocimiento profundo, más allá de los diálogos que tenemos, que son los epidemiólogos. No, pero es profundo, digamos, saber si hay algún tipo de sanción para los padres que deciden. Si la obligatoriedad sigue, sigue. No, la obligatoriedad sigue. Nadie juzga a una familia que tenga temores frente a esta situación. Lo que sí queremos es, a partir de la información, derribar esos temores, ¿no? Y tomar decisiones en cada uno de los aspectos. Digo, yo hoy hablaba con un gobernador porque existió cierta política restrictiva en una jurisdicción en particular, después hablé con su ministra de Salud, con su ministra de Educación, y nosotros debemos ser muy cuidadosos en informar a la sociedad cada paso, en ser claros cuáles son las prioridades, porque cuando nosotros decimos la escuela tiene que ser la prioridad 1, quiere decir que lo que era una prioridad 1 pasa a ser prioridad 2 para que protejamos la escuela. Y ese es el desafío complejo que hoy tenemos por delante y creo que los medios de comunicación ahí tienen un rol central de derrumbar ciertos temores lógicos que tenemos todos. Mis hijos van a la escuela, todos tenemos temores. De hecho tenemos al doctor, a ver si lo podemos sumar, digamos, a esto. ¿Qué pasa si vienen, lo tenemos al doctor ahí, ahora van a preguntar mis compañeros, perdón, pero digo, si mañana vienen, como deben haber venido a consultarle muchos papás y mamás, diciéndole no quiero llevar a mis chicos al colegio. ¿Qué les dice usted como médico, como pediatra? No, yo les digo que los lleven. Adentro del colegio los chicos no se van a contagiar. Yo creo que se pueden contagiar. Sí les diría, suspendan los cumpleaños, suspendan ir a la casa del compañerito, suspendan juntarse el fin de semana 2 familias del colegio a almorzar. Algo que nos encanta a todos, por supuesto, yo lo hago sistemáticamente, pero es el momento de suspender todo ese tipo de relación extra programática y dedicarse solamente a que los chicos vayan en la hora que tienen, que como decía el ministro, no es completo el horario. Por supuesto que después están los miedos. Vuelvo a decir, yo creo que el miedo es útil, pero tiene que tener algún límite que no nos descontrole, digamos. En este momento es un momento en donde el sistema de salud hay que ayudarlo, así como el año pasado era a terminar de prepararse, en este momento es a no colapsarlo. Entonces, para no colapsarlo tenemos que hacer circular menos el virus. Para que circule menos el virus tenemos que dedicarnos solo a las actividades que puedan ser protocolizadas y respetadas. El que pueda trabajar de su casa, que trabaje de su casa. El que pueda no circular sin sentido, que no circule sin sentido. Reuniones sociales, reuniones extraprogramáticas de colegio, suspendidas. Entonces así podemos conservar el trabajo en los lugares en donde se pueda mantener el protocolo, la presencialidad en los colegios, que son las cosas que en definitiva creemos que son más esenciales que todo el resto. Por supuesto que a mí me encantaría tener una vida normal, pero en este momento, viendo la ocupación de cama de terapia y la ocupación en el AMBA de todas las camas de internación y el aumento de casos que está habiendo, me parece que es el momento ya de tomar esta decisión, aunque sea como sociedad, como comunidad, porque tenemos que ayudar, digamos. Entonces, y después aparte, ya los políticos, como vos decías, más allá de las recomendaciones de los médicos, tomarán las decisiones de restringir o no la circulación. A mí me gusta esto que ustedes recalquen, la diferencia entre encerrarnos o restringir la circulación, claro, medio con acompañamiento voluntario de todos nosotros, me parece que debe hacer, y poder hacerlo de una manera diferente al año pasado. Quizás 14 días, frenar la circulación, volver a abrir. Si se necesita volver a frenar otros 14 días, bueno, hacerlo de una manera también que no genere esa angustia que teníamos todos el año pasado de no saber cuándo terminaba, si se prolongaba, pero para eso necesitamos la colaboración de todo el mundo, no es magia. Yo quería preguntarle al ministro, usted recién comentaba que esto está en diálogo con las autoridades de la ciudad, de cada jurisdicción, de la provincia, de diferentes provincias, y también con las organizaciones sindicales de los docentes. ¿Entienden todos estas organizaciones sindicales docentes de esta prioridad por la presencialidad? Porque ya se empiezan a escuchar a dirigentes sindicales plantear levantar la presencialidad como obligatoria. Sí, lo han planteado, hoy hubo un comunicado de una de las organizaciones sindicales, en aquellos lugares plantean donde hubo mucho aumento en las últimas semanas, pero también hacen hincapié en algo muy importante, que es decir, prioricemos la escuela y eso implica restringir en otros ámbitos del trabajo, de la sociabilización y no la escuela. Nosotros tenemos que tener una mirada integral. Yo lo conversé varias veces en el día con la ministra de la provincia de Buenos Aires. Y el desafío que tenemos los ministros de Educación, y es parte de lo que venimos sosteniendo, vamos a tener una reunión con todos los ministros el día miércoles, es que de cara a sus gobiernos provinciales pongan en el eje lo que debe ser la presencialidad cuidada. En el marco de, por supuesto, que hay decisiones que exceden al Ministerio de Educación, pero deben englobarse en las prioridades que tiene que tener un gobierno, en la realidad de cada una de las jurisdicciones. Y en eso nosotros,
gran parte de un 2020 que fue muy complejo, de mucho aprendizaje. Los sindicatos no colaboraron, también hay que decirlo. Los sindicatos Argentina, a diferencia, Romina, de otros países de la región, tuvimos todo un proceso de construcción, ¿no? Que permitió... ¿Cuánto se habló de que había sido rehén de los Pero una cosa es lo que se dice, pero hoy tuvimos... Y a nosotros nos critican, distinto el 2021, nos critican por izquierda, nos critican por derecha, nosotros intentamos tomar la decisión en la que creemos. Y lo que nosotros logramos en febrero y marzo, un inicio del ciclo electivo, con el acompañamiento de todos los sindicatos, diría del 99% de los sindicatos, fue una construcción social, fue derribar los temores, fue poner en movimiento la presencialidad el año pasado en la mitad de las provincias. No fue, generalmente recuerden, ¿no? Todos los inicios del ciclo electivo son con conflicto por salario. Nosotros resolvimos salario el año pasado, nos golpeó la pandemia. Encaminamos la pandemia. Este año resolvimos salario y pandemia. Y empezaron las clases. Ahora, por supuesto, son clases distintas. Cuando nos dicen presencialidad, estamos en una presencialidad restringida. Ahora, somos el país de América Latina que en este 2021 mayores muestras dio para intentar sostener una presencialidad. Y eso no es mérito de un ministerio, es mérito de la construcción social que llevamos adelante. Ahora, después hay que sostenerlo en la enorme complejidad que hoy tenemos y nosotros como Ministerio de Educación tenemos que defender nuestra prioridad. En diálogo, por supuesto, con la mirada integral que tienen cada uno de los gobiernos. Y esas son las decisiones que hay que tomar en estos días. ¿Están vacunados los docentes? ¿Qué porcentaje de los docentes? Nosotros tenemos casi 500.000 de docentes auxiliares. Que eso también, ¿sobre cuánto? Sobre, de la educación obligatoria, 1.250.000. ¿No? Porque ahí sin contar la educación universitaria, que eso nos llevaría casi 1,5 millones. Y ahí tenemos también un proceso, hay provincias que han vacunado más del 82-83% de los maestros. Pero igual, la vacuna no es garantía de la presencialidad, fortalece. Lo que nos permite una presencialidad cuidada, segura, restringida, son los protocolos. Y mientras la evidencia nos demuestre, porque en el 2020, hoy podemos con el diario El Lunes pensar un montón de cosas, pero la realidad es que la evidencia en el 2020 entre el COVID y la escuela era contradictoria. No había una mirada única. Y hoy es contradictoria, perdón, y lo dejo a Jairo, pero porque quiero aprovechar también al doctor, que están los dos. Digo, hoy uno mira, ¿no? Y seguís los números de Soledad Acuña, por ejemplo, que te habla de que se mueven alrededor de 700.000 personas en torno a las escuelas y solo se contagiaron el 0,17. Digo, tanto para el doctor como para Nicolás es muy bajo. Sin embargo, ves informes que te traen desde Europa hablando cómo se dispararon los casos a los 20 o 28 días después de volver a abrir las escuelas. Digo, ¿qué hacemos los Yo lo que quiero plantear acá, Romina, que es muy difícil... ¿Pero con qué me quedo? ¿Entendés? Yo miro así, digo, ¿con qué me quedo? Es muy difícil la comparación lineal de realidades muy diferentes. En infraestructura, en cantidad de población. En momento que te golpea la pandemia. A nosotros nos golpeó en el verano, el año pasado, yendo al otoño y al invierno. A Europa lo golpeó en la primavera terminando las clases, o sea, fueron realidades absolutamente distintas. Nosotros también, la evidencia que tienen cada uno de los países, hay que analizarlo en el contexto, en el momento del año y en los protocolos que aplicaron. Porque hubo mucho debate, por ejemplo, en Francia. Los protocolos de Francia, lo digo como descripción, eran mucho menos rígidos que los nuestros. Los nuestros con un caso sospechoso, no estamos hablando de caso positivo, con un caso sospechoso hay que aislar la burbuja. Y eso quiere decir que funcionan los protocolos. Por supuesto nos complica la vida, porque un niño que tiene 2 síntomas, tiene moco y temperatura, hay que tratarlo como un caso de COVID. Y la mayoría de los casos no va a ser COVID. Y en las escuelas privadas está funcionando. Hay algunas que funcionan de lujo, pero uno recoge casos de docentes donde los obligan a ir a pesar de que no se respeten los protocolos. ¿Dónde lo pueden denunciar? Porque hay muchos docentes que dicen, estoy trabajando en una escuela donde para seguir cobrando la cuota, no cortar la clase, se está haciendo cualquier cosa. Bueno, cualquier esquema de irresponsabilidad en una institución educativa, lo primero que yo le diría al maestro de escuela de gestión privado, de gestión estatal, que hable con el director o directora, de los cuales yo confío, son 63.000 establecimientos educativos en todo el país. Ahora, si realmente sean esos comportamientos, que hable con el sindicato, que hable con el Ministerio Provincial o que hable con el Ministerio Nacional. En el caso vos estás hablando de escuelas de gestión privada. Sí. La verdad que nosotros le pedimos responsabilidad a las instituciones, ni hablar, como también le pedimos a la familia. Los chicos cuando tienen síntomas, los chicos cuando en un grupo familiar son contacto estrecho. Tenemos que tomar todas las medidas para restringir la posibilidad de poner en riesgo de contagio a las demás personas. Entonces ahí le pedimos a un maestro que si es presionado, que vaya al ministerio de su jurisdicción o al Ministerio Nacional, o inclusive que haga la denuncia también ante la organización sindical que lo represente. Nosotros ahí, con diálogo, vamos a ejercer
todo lo que implica una sanción a una institución educativa a partir del despliegue de las decisiones de cada una de las jurisdicciones educativas. Nicolás, recién le hablaste y sé que te tenés que ir, estás exhausto, digo, como todos los funcionarios y la gente que está gestionando de un lado y del otro, digo que no es lo mismo que opinar desde la tribuna, de verdad te agradezco estar acá. Por favor. Pero te pido si le hablas a los padres también, porque nos pasa a todos los que tenemos hijos, en distintas, y todos tenemos en distintas situaciones chicos en colegio, que ves que cumplen los chicos con el protocolo adentro, y los padres no cumplen o cumplimos, digamos, salvo en muy contadas ocasiones, con el protocolo afuera. El amontonamiento, el amuchamiento de gente que vos ves afuera de las escuelas es para hacer un informe. Lo que peor funciona, y eso salió reflejado en la primera reunión del observatorio, es el ingreso escalonado. No, ahí hay una responsabilidad de la institución en organizarlo, por supuesto, también de las familias. Yo a las familias entiendo la angustia porque es la que tenemos todos en el marco de esta complejidad. Yo quiero que todas las familias sepan porque, por supuesto, circula muchísima información, todas veces nos sobreinformamos, que cada decisión que nosotros tomamos no se vincula al deseo, sino es una decisión informada a partir de la evidencia, los datos que nosotros vamos construyendo. Y cuando teníamos dudas en el 2020, no nos importaba la crítica. Nosotros hacíamos lo que creíamos que debía hacer con la evidencia que teníamos en ese momento. Por supuesto, en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, es un momento de enorme complejidad. ¿Puede afectar la escuela? Sí, puede afectar la escuela. Ahora, para que afecte lo menos posible a la escuela, tenemos que fiscalizar desde los estados, pero por supuesto también ejercer la responsabilidad social. Es difícil a nuestros hijos que tuvieron un 2020, todos tuvimos, pero nuestros hijos también, para el olvido, para el olvido. Es difícil, le debe pasar a Javier si tiene hijos adolescentes, digo, tenerlos para que no se vayan con los amigos después. Totalmente. Pero es lo que tenemos, me pasa, yo tengo un hijo de 13, digo, y en la escuela se hace un enorme esfuerzo, que siempre hay que fiscalizar los protocolos. Ahora, tenemos que sostenerlo fuera, y las próximas semanas son vitales en eso, y lo que hagamos impacta, por supuesto, en la escuela, que es un espacio tan necesario, es un espacio necesario por el impacto subjetivo de la pandemia, para los sectores populares, es un espacio fundamental que tenemos que intentar sostener con esfuerzo, mejorando lo que tengamos que mejorar, si hay que restringir, que sea la menor restricción posible, pero sostener el vínculo pedagógico, digo, porque tenemos que recuperar aprendizajes, tenemos que acompañar a los chicos en un momento de enorme complejidad, y nosotros tenemos que defender la escuela. Y eso es lo que tenemos que hacer de cara a nuestro gobierno con responsabilidad, escuchando a los especialistas. Ahora, si la evidencia cambia, si la realidad se empeora, por supuesto hay que ¿No querés tomar... que salga y te digan, Trota, vos dijiste que la escuela no se cerraba? No, yo lo que digo... casos. No, pero yo lo que estoy planteando es, todo puede pasar. Nada está fuera de la mesa de decisión. Ahora, la política y las políticas públicas tienen prioridades. Y las prioridades hablan de nosotros. Hablan de nosotros como sociedad. Entonces, ¿puede impactar la escuela? Sí. Pero yo lo decía el año pasado varias veces. La escuela es más importante que el fútbol, que el fulbito, que ir a juntar. Y si el problema es que estemos 10 jugando a la pelota en un espacio cerrado, y bueno, en ese lugar, ahora, la fábrica que tiene protocolos, ¿la tenemos que cerrar? No, la escuela que tiene... Ahora, tenemos que restringir un poco más, y bueno, en algunos lugares sí, porque la verdad que la circulación está siendo un fuerte problema. Ahora, en cuanto a la escuela, no puede ser lo primero en ser impactado si no tomamos decisiones que nos permiten priorizar. Pero para esto, Romina, para esto que estamos viviendo hoy, es para lo que nos venimos preparando. Nos venimos preparando en diálogo con cada jurisdicción, nos venimos preparando en la construcción de consenso. Por eso también tomamos una decisión que no la adoptaron todos los países. Y algunos nos criticaron la decisión. Fue una decisión de nuestro presidente, vacunar prioritariamente a los maestros. Vacunamos casi 500.000 de ellos. Y eso habla de la definición que no que adoptamos en marzo o en febrero, la tomamos en noviembre, cuando decidimos que los docentes sean grupo priorizado, porque decíamos, en el 2021 pongamos en valor todo el esfuerzo del 2020, empecemos a vacunar a los maestros para tener la mayor presencialidad posible en un país muy desigual, muy golpeado, como es la Argentina, y que tenemos que, en esta enorme complejidad que estamos transitando, poner lo mejor de cada uno de nosotros y principalmente la política. La política tiene que poner lo mejor más allá de las diferencias para encontrar lugares en común. Bueno, ya empezaron, ahora vamos a estar hablando con el médico de las vacunas. Recién Jairo te hablaba de los docentes que se sienten presionados. A mí me está presionando la gente de Trota diciendo que si no lo largamos ahora no vuelve nunca más. No, por favor.
Por favor, Romina. Mariana no vuelve nunca más, me dice. Siempre un gusto conversar con vos, Romina. Siempre, muchísimas gracias. ¿Vos los estás mandando a los chicos? Yo los estoy mandando, sí. ¿Y los vas a seguir mandando? Yo los voy a seguir mandando porque la escuela, ¿qué me preocupa a mí? Y creo que es lo que decía Javier, nos pasa todo. Después tenemos que hacerle entender a nuestros chicos, pero yo ahí confío también en la escuela. Confío en nuestros directores y directoras, en nuestros maestros y maestras y en algo que tiene la escuela. La escuela genera, y es lo que estamos trabajando con los ministerios para reforzarlo, genera los cambios de conducta. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos corrigen? ¿Cuántas veces? Decenas de veces nos corrigen en el cuidado del ambiente. Sobre todo si son adolescentes. Bueno, en el tránsito, en un montón de cosas, ¿no? Nunca tiremos un papel. Ellos tienen, ¿no?, la frescura de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Entonces también para nosotros es fundamental que la escuela, la presencialidad cuidada, nos permita reconfigurar en este momento tan duro y tan desafiante los comportamientos hacia dentro de la familia. Y mientras la evidencia nos muestre que los espacios cuidados son de bajo riesgo, tenemos que sostenerlo. Y si hay que restringir en parte, en algún lugar, lo que nosotros acordamos es la mínima unidad geográfica posible. No tomar, la provincia son 135 distritos. Lo que pasa en Loma de Zamora no quiere decir que esté pasando en General Pueyrredón. Queda clarísimo, Nicolás, te agradecemos un montón. No quiero que Mariana no te deje. No, por favor. Me gusta que lo maneje Mariana. Me gusta que sea una mujer la que dice si viene o no viene. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estamos con el doctor, lo estaba escuchando atentamente, creo que es un día clave. Lo tenemos al doctor por ahí, sí, por supuesto, lo estaba escuchando al ministro Jairo. Sí, porque de lo que yo entiendo, doctor, si usted le tuviese que recomendar a un padre es mandarlo al colegio, pero levantar la clase de inglés, mandarlo a fútbol, mandarlo al taller de arte, mandarlo a natación, todo eso levantarlo y mandarlo solamente al colegio. Sí, exactamente. Te diría que, o sea, restringía al máximo la actividad de chicos y chicas de cualquier edad, de niños, niñas, adolescentes, fuera de la presencialidad estricta que necesitan para mantener el ritmo pedagógico que ahora están logrando, obviamente intermitente, el año pasado en muchos casos inexistente, y ahora están recuperando parte de eso. Me parece que eso hay que cuidarlo. A ver, me parece, es una decisión social que tenemos que tomar. Mi postura es por ese lado, entonces restringamos la circulación fuera de esa presencialidad, es decir, vamos al colegio, volvemos al colegio. Por supuesto que todo lo demás suma y es muy importante, pero en este momento, dado como está el sistema sanitario al borde del colapso, me parece que hay que tomar esa decisión. Doctor, usted hablaba, y me parece muy importante, marcaba, y digo, los chicos también, ¿no? Marcamos estos 14 días donde se estaba pidiendo de un sector, Javi, que es particularmente la provincia de Buenos Aires, ¿no? Particularmente provincia de Buenos Aires es la que está pidiendo 2 semanas de cierre de mayores restricciones, ¿no? De mayores restricciones. A ver, esto lo ve como una posibilidad, porque la ciudad de Buenos Aires se contrapone diciendo hay que esperar 10, 15 días. Digo, ¿tenemos ese tiempo? O recién lo veía, digamos, como una urgencia diciendo acá hay 14 días donde hay que ganar, por lo menos no que dejen de crecer los casos, pero aplanar de alguna manera esta curva que ya es, como te habían dicho, Javi, ya es una... Sí, es una línea vertical hacia arriba. Sí. Totalmente. Sí, hay un crecimiento exponencial de casos. Entonces, a mí, por supuesto, yo no soy epidemiólogo, hay gente que sabe mucho más de esto, pero a mí me parece que hay que tomar la decisión ya. Ahora, restringir... si estuviese hoy en la mesa de esta decisión, diría, ¿a partir de cuándo? De ahora. Sí, digamos, estas primeras restricciones que se hicieron, vos las podés medir ahora en las próximas 72 horas, y me parece que para la semana que viene yo ya pensaría en hacer una restricción importante de la circulación de la gente. Hay que restringir la circulación de la gente, porque ya empezó a haber circulación comunitaria de las cepas de Reino Unido y de Manaos, que son mucho más contagiosas, que generan mucha más carga viral, y eso es algo que no se puede soslayar. Entonces no podemos esperar muchísimo más. Y lo digo pensando en forma optimista. Si restringimos la circulación al corto plazo, entonces después podemos retomar escalonadamente la circulación que teníamos antes. Si volvemos a necesitarlo, volvemos a hacer. Yo tomaría como indicador, por supuesto hay muchos más indicadores, pero tomaría no solo el crecimiento de casos, sino también, esto seguramente lo están haciendo el Ministerio, la cantidad de camas ocupadas en las diferentes regiones. Como decía recién el ministro, no es lo mismo el AMBA que por ahí alguna zona de La Pampa, no lo sé exactamente, pero hay un montón de jurisdicciones que han visto un crecimiento
exponencial muy acelerado últimamente, y en esos lugares me parece que tenés que ver con cuántas camas contás, porque en definitiva lo que queremos es que la gente no se muera. Entonces la cama de terapia intensiva y de internación de complejidad las necesitas. Doctor, en el escenario de que se cierren 2 o 3 semanas fuerte la circulación, el gran cambio respecto de marzo del año pasado o abril del año pasado es que se vacune fuerte, porque si no podemos desembocar otra vez en el momento donde hay baja temperatura, la gente se mete adentro de las casas, sigue las reuniones y termina la restricción con los casos no bajando sino subiendo. Puede ser que la diferencia sea que haya vacunación fuerte. Claro, lo que vos decís es fundamental. Primero, conocemos mucho más del virus. Se supone que también si vos tenés las camas de complejidad y de terapia intensiva, el manejo de los pacientes va a ser mucho mejor y seguramente la letalidad va a ser mucho más baja, aunque tengas incluso pacientes más graves, porque ya conocemos mucho más acerca de los tratamientos. Hoy tenés acceso a tratamientos de bajo costo. No hay muchísimos tratamientos contra el coronavirus, pero sabés que en los pacientes graves puedes usar corticoides, que en pacientes bien tempranos y adultos mayores puedes llegar a usar plasma de convaleciente de alto título. Sabés que tenés algunas otras medicaciones como inmunomoduladores que podés utilizar y además estás vacunando a tu población. Entonces, si vos lográs tener tiempo, como un poco lo decían ustedes antes ganamos tiempo para poder rearmar el sistema sanitario y prepararlo para la complejidad de una infección respiratoria en toda la población, que es lo que se venía el año pasado. Y ahora tenemos que apuntar a poder vacunar lo más posible y a que no se sature el sistema de salud, porque en ese momento vas a empezar a tener gente que se va a poner muy grave o que se va a morir, que se podría haber evitado, y eso no lo vamos a querer en ningún lado. Doctor, perdón, ¿no? Pero la pregunta creo que pasó como por ahí un poco desapercibida y como mamás y papás nos preocupa enormemente, que es, digo, si efectivamente hoy hay chicos que estén internados cursando esta enfermedad, hoy. Hay chicos internados, hemos visto un aumento de casos bastante importante que se correlaciona con lo mismo que se vio en el resto de los grupos. En pediatría, por suerte, a diferencia de lo que fue en su momento la pandemia H1N1, es el ámbito en donde vemos los pacientes más leves y en general asintomáticos y que menos se internan, a diferencia de los otros grupos etarios. Pero cuando hablamos de chicos internados, digamos, ¿son cuadros graves, cuadros que terminan necesitando asistencia respiratoria mecánica? Sí, la gran mayoría no. La verdad que la gran mayoría no. Algunos pocos casos sí. En general en pediatría se ve algo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, que es un cuadro más, que nosotros lo vemos con otras virosis también y que obviamente ahora lo vemos mucho más seguido porque hay tantos casos con coronavirus que lo vemos más habitualmente, pero que nosotros estamos acostumbrados a verlos. Esos son los cuadros más graves que vemos en pediatría en general. No tienen tanto que ver con los cuadros respiratorios como lo ves en los adultos, ¿no? Con esas neumonías bilaterales, con necesidad de respirador. Por supuesto, sí, no dejan de ser casos graves, pero nosotros sabemos manejar bastante bien acá en la Argentina. Y bueno, estamos preparados y esperando. No tenemos el nivel de saturación de cama que tienen en adultos o con adultos mayores. Doctor, muchísimas gracias. Difícil hablar de chicos, pero fundamental es lo que hicimos este lunes. Hablamos de las escuelas con el ministro Trota, hablamos de los chicos con usted. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar mañana, 72 horas claves, donde el gobierno tiene que decidir. Y mañana Jairo Straccia te va a mostrar sus pantalones, pero además te va a contar si efectivamente hay o no hay plata para cerrar 14 días, porque esa es hoy la gran pregunta. Si hubiese plata, ¿se cierra? ¿Alguien estaría discutiendo? No, no se estaría discutiendo. Alberto Fernández discute, no, Bisotte discute, no, Larreta discute, nada. No. Jairo nos va a mostrar si hay plata o de dónde habría que sacarla. Exactamente. Porque si no, no se cierra. Si no, no se cierra. Nos volvemos a encontrar. Día tristísimo el día de hoy. Nos encontramos mañana acá en RM.